Estos son granos de una especia muy conocida. Son granos de pimienta. Con la pimienta condimentamos muchos de nuestros alimentos y la utilizamos ya sea así en grano o bien molida. Tal vez gustamos de la pimienta, pero quizá nuestro gusto no llegue a tanto como para considerar estos granos como un tesoro. Sin embargo, lo fueron. Sí. La pimienta, como muchas otras cosas, fueron considerados como tesoros y como tales fueron buscados. Fue una época en la que muchos hombres se lanzaron a la mar sorteando peligros y mal tiempo, porque ellos eran buscadores de tesoros. Después de la Tercera Cruzada, las siguientes expediciones, así llamadas, se olvidaron de las intenciones originales de rescatar los lugares santos que estaban en manos de los musulmanes para convertirse en expediciones comerciales. A partir de la Cuarta Cruzada, el comercio europeo comenzó a revitalizarse con sus negocios en Oriente. Muchos comerciantes, principalmente genoveses y venecianos, vieron en las cruzadas la oportunidad de sacar provecho, pues además de alquilar sus embarcaciones a los cruzados, en ellas llevaban y traían diversas mercancías. Fue así como llegaron a la Europa del medievo y del Renacimiento toda suerte de artículos: sedas, esencias, ébano, ámbar, miel, artículos decorativos y especias. Todas ellas, mercancías cuya demanda en Europa fue tal que llegaron a ser consideradas como productos muy valiosos, como auténticos tesoros, debido a que además de su uso en la vida cotidiana, eran productos poco conocidos en el continente europeo. Con ese comercio que se desarrolló sobre todo a partir del siglo XI, las ciudades europeas, sobre todo las ciudades del norte de lo que actualmente es Italia, como Génova y Venecia, comenzaron a desarrollar una economía que, siglos más tarde, se habría de imponer. Las nuevas ciudades o burgos, llamados así a los asentamientos que fundaban, ya fuera a la sombra de los castillos o abadías, o bien en los cruces de los caminos de peregrinación, los comerciantes y todos aquellos siervos que se liberaban del yugo feudal. Los burgueses, habitantes de aquellas ciudades, comenzaron a desarrollar una nueva forma de vida ejerciendo diferentes oficios. Entre los oficios que ejercían estaban los de tejedores, sastres, zapateros, carpinteros o ebanistas, joyeros, orfebres y peleteros, cuyos productos eran vendidos porque el comercio fue, junto con la manufactura artesanal, la actividad principal. Para darle una mejor salida a sus productos y superar el comercio local, los burgos comenzaron a celebrar en determinadas fechas las ferias comerciales. Esas ferias fueron teniendo cada vez más éxito, pues en ellas los consumidores podían comprar mercancías de muy diferentes regiones que entonces tenían mucha demanda, desde los artículos básicos hasta los productos suntuarios. Al irse desarrollando el comercio de las ciudades, también se fue intensificando la circulación de la moneda. El poder del dinero fue creciendo cada vez más. Siendo el comercio cada vez más importante para el desarrollo de la economía, los primeros bancos comenzaron a surgir. En ellos se podían cambiar las monedas extranjeras por monedas locales, así como también conseguir préstamos con interés. En la medida en que las ciudades de Europa medieval iban creciendo, tanto por los siervos libres que emigraban a ellas, como por fortalecer sus economías, el sistema feudal se iba debilitando. Ello se debió a que las manufacturas, el comercio urbano, comenzó a producir mayores riquezas que las que se podían obtener de la explotación agrícola de las tierras feudales. De aquellas antiguas ciudades europeas fueron las repúblicas de lo que hoy es Italia,
las que quizás mejor supieron aprovechar su geografía y las oportunidades que les ofreció la situación en el resto de Europa y en el Mediterráneo. Las características geográficas de la península itálica fueron un factor determinante para el desarrollo urbano y para la autonomía de sus pequeñas repúblicas. La cadena montañosa de los Apeninos aisló de manera natural a las diferentes regiones en las que se fundaron ciudades que crecieron independientes unas de otras. Esas mismas condiciones geográficas propiciaron también el desarrollo urbano de las pequeñas repúblicas italianas. Ello se debió a que los montes limitaron naturalmente la posesión de los grandes señoríos feudales. De esa manera, aquellas ciudades pudieron crecer y fortalecerse, puesto que el sistema feudal no era tan poderoso como en el resto de Europa. Siendo insuficiente la tierra de cultivo, los habitantes de aquella península tuvieron que recurrir al mar. El mar se convirtió para los antiguos moradores de Italia en la principal fuente de riqueza, sobre todo para las ciudades portuarias de Génova y Venecia. Con las expediciones de los ejércitos cruzados, tanto genoveses como venecianos supieron sacar grandes beneficios económicos. Además de alquilar sus embarcaciones a los cruzados, dichas expediciones le sirvieron a los mercaderes genoveses y venecianos para establecer contactos comerciales con los pueblos de Oriente y del norte de África. Así, los comerciantes venecianos y genoveses no fletaron viajes en vano. De ida, las embarcaciones llevaban mercancías europeas al oriente. Y al regreso a los puertos italianos traían las preciadas especias y demás mercancías que tenían gran demanda en Europa. Con su activo comercio, las repúblicas italianas, además de enriquecerse, influyeron a todo el resto de Europa. Mediante ese comercio fue que las ciudades de lo que ahora es Italia pusieron en contacto las culturas de Oriente y Occidente. Con la apertura que tuvo el comercio, las ciudades europeas, sobre todo las del centro, comenzaron también a activar y a fortalecer sus economías. Así, a finales del medievo y los albores del Renacimiento, numerosas redes comerciales se extendieron por todo el continente europeo. El auge económico de las ciudades europeas sirvió como base al arte y a la cultura. Esa base económica la proporcionó la burguesía, que sintió también la necesidad del refinamiento, además de las comodidades e influencia que le daba su dinero. Fue entonces que algunos aristócratas y burgueses decidieron apoyar a las artes y a la cultura en general. Empezaron así a surgir los mecenas que patrocinaban a diferentes artistas. Nacía una nueva época en la que las ciudades europeas se engalanaron con su arte. Las cruzadas propiciaron la apertura del comercio. Oriente y Occidente se pusieron en contacto y se influyeron a través de aquellas relaciones comerciales. Con la prosperidad económica, las ciudades se fueron fortaleciendo, al tiempo que iban debilitando el sistema feudal. La burguesía era entonces la nueva clase social. La clase que terminó con tener en sus manos el poder económico, ante el cual se doblegaron los mismos monarcas. Con el auge de la economía burguesa, el arte y la cultura encontraron el medio para su desarrollo. Eran unos tiempos aquellos en los que las ciudades parecían despertar de su largo sueño feudal. Era el nacimiento de una nueva época en la historia del hombre europeo.